Muy bien, ya ingresamos en el cementerio, también llamado la necrópolis local, así se lo menciona, y vamos a ver en este caso una sepultura de una persona que no era de Bahía, pero que tiene una historia muy interesante en la ciudad. Sí, de hecho es un nicho que está entrando al cementerio a la izquierda en una de las galerías, y es una tumba que tiene 100 años, porque quien la ocupa, Carolina Beltri, murió en mayo de 1919, con lo cual hace 100 años en este mismo lugar que estamos nosotros, una multitud llegó a este lugar acompañando el féretro de Carolina, que había muerto, sí, de una manera muy particular y en un paso ocasional que tuvo por Bahía Blanca. Como decíamos, no era bahiense, y una historia que llamó mucho la atención y que revolucionó la sociedad de esa época. Sí, fue, si bien los medios de la época no reflejaron mucho la historia, porque era un artista que había llegado a Bahía y no se sabía bien qué había ocurrido, pero sin embargo en toda la sociedad, los rumores, los comentarios, durante casi 10 días estuvieron concentrados en la suerte de Carolina Beltri, que llegó a la ciudad como parte de una compañía artística, la compañía Beltri, que la lideraba el papá de Carolina, Enrique. Carolina tenía 20 años y era de alguna manera la estrella de la compañía, porque tenía una voz muy particular, era primera tiple, que es, por el tono de la voz, era la que más se destacaba en todas las presentaciones. Y habían sido contratadas para la reinauguración del Teatro Don Bosco, que entonces se llamaba Teatro Colón. El teatro había estado 3 años cerrado y bueno, un empresario lo volvió a abrir, y como la compañía Beltri ya había estado en 1916 y había sido un éxito, no quiso correr riesgo y así otra vez llegó esta compañía, que estaba compuesta por más de 60 personas, lo cual da una idea de la importancia que tenía. En este caso las compañías, las personas que trabajaban eran verdaderos artistas, porque desempeñaban varios papeles, cantaban, actuaban. Sí, no solo eso, sino que como se quedaban casi un mes actuando en la ciudad, porque era la manera de justificar un viaje tan largo en tren y con todo lo que implicaba, todas las noches tenían que estrenar una obra nueva. Entonces tenían además un repertorio que iba desde El Barbero de Sevilla, La Barbera de la Paloma, a un montón de comedias, dramas, con canto, sin canto. Así que sí, realmente requería y exigía muchísima actuación. Además tenían su propia orquesta, su propio vestuario, su propia coreografía. Así que bueno, eso es lo que hacían la mayoría de las compañías. La compañía Beltri en particular, que eran oriundos de Cuba y habían estado en México, y desde hacía algunos años ya estaban en Argentina haciendo giras por todo el país. Así que bueno, ahí llegó Carolina, y en esa presentación se desató esta historia de amor, en realidad que terminó en un drama. Sí, en un drama. Lo que pasó fue que Carolina Beltri tenía un amor secreto con el director de la orquesta de música de la compañía, que se llamaba Antonio Sáenz. Era un hombre mucho más grande que ella, era separado, 1919, Carolina tenía 19 años, entonces era un amor que lo estaban ocultando al padre de Carolina, porque si Enrique se enteraba, seguro que no la iba a dejar. Así que bueno, y cómplice de esta relación era Antonio Mujardín, que era un actor de la compañía. Así que ahí estaba armada esta historia secreta, hasta que el papá se enteró, porque tampoco era fácil en una compañía de 70 personas que no trascendieran estos rumores. Pero además en la que convivían todo el tiempo, porque todo viajaban juntos, paraban en los mismos lugares, trabajaban todas las noches. Claro, aparte habría, como todos estos grupos, envidia, celos. Bueno, lo cierto es que el papá de Carolina se enteró de esta relación, se puso, no furioso, se enojó, le dijo a Carolina que no podía seguir esta relación y echó de la compañía tanto al director de la orquesta, o sea, al novio, como a Mujardín, que era el cómplice de Carolina en esta relación. Así que los echó. Ese mismo día Carolina actuó, y los diarios de la época, es increíble que advirtieron que algo raro había en la chica, porque se la notaba tensa, un poco como triste. Bueno, entonces ya se veía que algo nadie imaginaba. No era su mejor actuación. Exactamente. Bueno, ¿qué fue lo drástico de esta historia? Que esa misma noche, después de la función, Carolina decidió tomar bicloruro de mercurio, que era uno de los venenos más usuales de la época. Lo mandó a una compañera a comprarlo en una farmacia y tomó una porción muy fuerte de bicloruro de mercurio, lo cual hizo efecto casi inmediato en cuanto a que eso genera una descompostura, dolor de estómago. Así que bueno, Carolina se sintió muy mal, se fue a su casa. Ellos alquilaban una casa en calle Vieites al 800, y ahí empezó esta historia
la agonía de Carolina, que no se pudo recuperar, duró 9 días. Entonces estos 9 días fueron los que toda la ciudad comentaba lo que estaba ocurriendo. Una historia de amor, un padre intransigente, un director de orquesta que agarró el primer tren y se fue apenas lo echaron, sin preocuparse por cómo estaba Carolina. Bonjardín, que también se fue a los 2 días. Quizás no pensaban que lo de Carolina era tan grave. De hecho, la atendió un médico local, Alberto Medús, que la siguió día a día, pero el cuadro fue empeorando hasta que finalmente Carolina murió, después de 9 días de pasarla con muchos dolores, muy mal. Y lo llamativo es que la compañía seguía trabajando. El padre la había reemplazado por otra artista que hizo venir desde Buenos Aires. Apostemos a que creyendo que se mejoraría, que no iba a ser tan grave el cuadro, ¿no? Pero bueno, Carolina Beltri murió. En la época fue un hecho que dolió a toda la sociedad. El velorio fue en una casa de calle Stonewall 200. Fue muchísima gente que no la conocía, pero sí ya estaba embebido en esta historia de amor, en esta decisión de Carolina, en una época que todas estas cosas generaban que la gente escribiera poesías, que hablara, había como un romanticismo, y morir por una pena de amor era como una muerte romántica. Una muerte romántica. Así que bueno, hace 100 años llegó acá el féretro con Carolina, toda la gente, menos el novio, que no estaba, los amigos, y ni siquiera vino el padre. Con lo cual quedó toda una historia y un mito alrededor de esta tumba, que si uno mira la placa de mármol, que la hizo hacer en realidad el empresario del teatro, porque para él fue un hecho muy significativo, está repleta de leyendas y escritos, de grafitis de todas las épocas. No hay un lugar casi descubierto. Incluso dicen que Silvio Rodríguez, el Puma Rodríguez, muchos artistas que vinieron a Bahía pasan a visitar esta tumba, y hay leyendas de todo tipo, de amor, de fuerza, de mensajes escritos en lápiz, y siempre hay flores en la tumba de Carolina Beltri. ¿Quién las trae? No se sabe. ¿Quién cuida esta tumba? No se tiene en claro. Lo que sí fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad, con lo cual no tiene que pagar derechos ni corre riesgo de que algún día la retiren de este lugar. Pero bueno, esta historia fue incluso reflejada por María Luisa Lojo en un libro que escribió hace unos años que se llama Amores Insólitos, donde entre muchas historias está la de Carolina Beltri, con todos estos detalles y otros que no se conocen porque el expediente con su muerte, porque al ser suicidio generó un expediente judicial, se perdió en la década del 60 o se quemó porque cada tanto la justicia... Como que se depuraba. Claro, entonces uno de los expedientes que fue quemado y perdido fue el de Carolina Beltri, con lo cual no se conocen quizás algunos detalles más o algunas declaraciones que pueda haber. Pero esta historia de amor, esta historia de Carolina Beltri con 19 años tomando esta decisión y este nicho particular que siempre tiene flores y siempre tiene algún escrito nuevo. Más o menos a una cuadra del ingreso, a mano izquierda, uno lo puede encontrar muy cerquita de otra tumba de un prohombre de Bahía. Sí, de Ángel Brunet, que es un ex intendente y otro hombre también con mucha historia en la ciudad. Que esta es la primera parte del cementerio. Una de las más antiguas. Enseguida continuamos.